¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Están disfrutando el fin de semana, de este sábado por lo menos? Un sábado extraño con algo de humedad, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ya estamos preparados para iniciar la narración de hoy. El cuento se llama Calle sin salida y sin mucho prolegómeno vamos a pasar entonces directamente a la línea del texto. El destino más aburrido y frustrante que puede tener una ciudad, pueblo o poblado es el de crecer y desarrollarse adaptado únicamente a la política de urbanización sujeta estrictamente al plan edilicio municipal. La verdadera y genuina identidad de los pueblos se la va dando su gente a partir de los hechos que surgen de sí misma. Esta condición impregna a la comunidad de sus mitos y leyendas, sus creencias y también sus religiones. Cuando un conglomerado social se desarrolla de ese modo, la personalidad de sus pobladores lo caracteriza culturalmente. Quiere decir que va adquiriendo su magia y misterio hasta el paroxismo. Así es como tenemos en el mundo ciudades mágicas. Tal es el caso de Brujas, por ejemplo, con su casco medieval y sus canales bellísimos, atravesados por esos puentes que parecen extraídos de algún cuento. Chelsea, otra ciudad mágica, con los escandalosos bailes del Arts Club, o Arts Club, como le quieran decir. Montmartre, el barrio más rico de París, que se llena de la bohemia más pobre de todo el mundo para mostrar su arte. Y mucho más acá, en América, encontramos Machu Picchu, en Perú, y su camino de purificación. Y todavía más al alcance de nuestra mano está Rosario, infaltable, pujante, incansable, emprendedora, transitada por los 4 cardinales por todas las artes, polifacética, revolucionaria, con resabios de un opulento anarquismo y a la vez encantadora y poética. Vivir en Rosario es derivar entre su historia y sus leyendas, porque las hay, Casi diría que hay una por barrio. Del mismo modo que cada barrio lleva tatuada la impronta de la idiosincrasia de su gente y sus creencias, obviamente. Sin ir más lejos, Echesortu, situado en el centro geográfico de la ciudad, catastralmente no existe. No, se llama Remedios Escalada de San Martín, pero ha prevalecido, por iniciativa de su pueblo, de su gente, de sus habitantes, la denominación de sus orígenes, allá por 1880. Y se dice que cuenta Echesortu con una calle sin salida de una sola cuadra, muy difícil de encontrar, porque tiene muchas cortadas, entonces uno no alcanza a acertar cuál es la verdadera, cuál es la correcta. Y que si es recorrida de este a oeste a la hora de la exacta salida del sol, es posible dar con un portal del tiempo capaz de trasladarlo a uno del presente al pasado y viceversa. El calígrafo Balthasar el Samit, ya lo conocen, es amigo prácticamente de la casa, descendiente de sirio-libaneses, que para vivir acostumbra a escribir hermosos poemas en árabe, eso creo que no se los había contado, y les entrega esa cartulina a las damas que transitan por la esquina de Mendoza y Avellaneda, a cambio de la voluntad de la dama o de una sonrisa simplemente. Un día, harto de esta duda de la calle sin salida y sumido en un insomnio prolongado debido a la falta de inspiración, decidió investigar por su cuenta
acerca de la existencia de esta calle. En esa diligencia se hallaba cuando una mañana a la altura de Gutenberg y Montevideo se encontró con un hombre ataviado con un traje de paño de color marrón, una camisa blanca abrochada hasta el cuello pero sin corbata, un chaleco beige y una gorra de paño también color té con leche. La verdad que parecía desprendido de una fotografía en sepia de comienzos del siglo XX. Alertado por lo extemporáneo de la indumentaria de este hombre, el árabe lo siguió. Al principio muy sigilosamente, procurando la manera de no ser visto, pero su curiosidad y su ansiedad pudieron con él, y excusándose con que lo notaba extraviado, se acercó y le ofreció su desinteresada ayuda. El hombrecito, aterrado, sin pronunciar una palabra, se retiró acelerando el paso, y cada 10 metros miraba hacia atrás sobre su hombro, sin detener la marcha. Y al verse perseguido por el calígrafo, imprimió mayor velocidad a su andar, hasta que al fin, sin poder precisar dónde ni cómo, Baltasar lo perdió de vista. Según el árabe, giró en un callejón por la calle Francia, lo cual le permitía presumir que ese hombre era un viajero del tiempo. No obstante, lejos de darse por vencido, agotaba cada uno de sus días caminando desde la salida del sol por las calles Francia, Córdoba, Avellaneda y Pellegrini. Además, conocedor de las tradiciones del barrio, sabía que tal secreto, si existía como tal, sería transmitido por los más ancianos del barrio a su descendencia. Consecuentemente, ¿qué hizo? Se dedicó a recorrer también los geriátricos y los hospitales, hablando con estos ancianos solitarios sin familia, intentando la delación de este misterio. Nunca conoceremos a ciencia cierta cuál fue el modo ni el método, pero consiguió las coordenadas exactas de la calle, y más amedrentado que convencido de sus actos, una mañana, con el diario La Capital en la mano, respiró hondo y leyó que el sol salía a las 6:46. 6:46. Esperó impaciente, contando los segundos, y a la hora indicada arremetió con el primer paso hacia el oeste. Cerró los ojos y continuó con todos los demás. En un momento determinado y sin saber cómo, se encontró recorriendo el barrio, pero 45 años atrás. Siempre había recordado la reunión de la barra de amigos en el bar La Capilla, justamente de Mendoza y Avellaneda, que aunque mayores que él, lo consentían integrándolo. Sentía añoranzas de esas charlas y debates, de los domingos de casín, del mozo que le regalaba a escondidas del japonés un descortezado de cocido y queso cuando lo veía que contaba las monedas para poder pagar el café con leche, y de las diversas figuras que surgían cuando jugaban entre ellos imaginando el futuro, y hacia allí encaminó sus pasos. Si bien todo en el paisaje le resultaba familiar, él, tal como era, viajero del futuro, no era más que una edición suya fuera de tiempo. ¿Se entiende? Un ser capaz de observar la totalidad de su vida desde una posición atemporal. Sentía temor de lo que pudiesen develarle las imágenes que no recordaba de esa ciudad, pero igual salió a buscarse. Es dable admitir que se requiere de una valentía importante para poder enfrentarse a sí mismo sin pretender cambiarlo nada. Cuando llegó al bar, detrás de las mesas de billar, se encontró con una versión anterior de sí que lo miraba extrañado. Un Baltasar de 8 años, carita de asustado, al que todos le decían turco, y a quien sin ningún tipo de prólogo
se puso a relatarle acontecimientos desconocidos de su propio futuro. De algún modo, este Baltasar niño lo sabía, lo intuía. El rostro de ese hombre desconocido que le hablaba de modo inentendible no le resultaba indiferente. Es un rostro con familiaridad. Había un factor común en la manera de mirar, cierta melancolía nostalgiosa por pérdidas comunes. Ese rostro le recordaba a alguien, y sí, era el suyo. Mientras tanto, Baltasar hombre tuvo un déjà vu y en un segundo cruel recordó ese momento. Es decir, el niño, escuchando a un hombre a quien no le entendía, pero que le resultaba familiar. Iba a decir algo, pero prefirió el silencio. Siendo poseedor de un espíritu inquieto y la tosudez de un burro, fue y vino un sinnúmero de veces, del pasado al futuro, del futuro al pasado, intentando en cada viaje entender el fondo de su destino para ver si podía mejorarlo. Sin olvidar que de cambiar cualquier aspecto de la vida de aquel, podría desaparecer la de este. Finalmente se dio cuenta de que no disfrutaba de esos viajes. Le lastimaba el aquí tanto como el allá. En el presente, de esa barra de amigos, de los que quedan vivos, la mayoría ya no residía en Rosario. Y los demás estaban casados y uno hasta ya era abuelo. Y en el pasado no disfrutaba de esos encuentros porque solo podía verlos desde un plano en el que no participaba la idea de causa y efecto. En su último viaje se encontró justo en el día en el que el amor de su vida, o mejor dicho, su único amor, porque después de ella no hubo ninguna otra mujer, lo dejaba, diciéndole que esa relación había sido para ella una pérdida de tiempo y que no tenía futuro. Cuando regresó, entristecido por lo que acababa de revivir, sin poder modificar un ápice y sabiendo que Claudia nunca había encontrado nada que no catalogara como una pérdida de tiempo, se sentó a su mesa de trabajo y escribió una carta manuscrita en castellano para ella, en la que le confesaba: desde aquellos días al presente, muchas cosas cambiaron, entre ellas el futuro, Claudia, sobre el que habrás de convenir que ya no es lo que era. En otros términos, el tiempo pasa, viene y llega al presente. Y ese breve fragmento, ese único segundo, es el seguro. A pesar de su fugaz fragilidad, está atravesado de eternidad. Y en eso consiste asomarse a los recuerdos. No es sencillo, Claudia, pero vale la pena descubrirlo. De Baltasar, por un larguísimo tiempo, no supimos nada. Claudia no entendió ni una palabra de lo escrito, pero hasta hoy atesora entre sus cosas esa carta, entre sus cosas más íntimas, la lleva siempre. Y Echesortu sigue siendo Echesortu, con su misterio. Colorín colorado, espero que lo hayan disfrutado. Hasta la semana que viene, amigos. Muchas gracias por acompañar y nos vemos pronto.